¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, saludos. Estamos en el mes aniversario de Arequipa. Arequipa, bueno, festeja todo el mes, ¿no? El día 1 hemos comenzado con los festejos del aniversario de Arequipa. La semana pasada en la picantería hablamos de Arequipa, cuál es el futuro de Arequipa, qué piensan de las autoridades, todo ese tema. Hoy día conversamos de un libro que se ha presentado el día jueves en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, El futuro en debate. Debatimos el futuro en Arequipa, los ciudadanos nos interesa, nos interesamos. Habían movimientos regionales, les han dicho que las van a eliminar. Bueno, hay tantas cosas, ¿no? Para trabajar ese tema. Y los autores son del colectivo Laboratorio de Política y Culturas de este libro. Estamos con la socióloga Patricia Salas O'Brien, ella es ex ministra de Educación, profesora de la Universidad Nacional San Agustín, ya creo que ya dejó la tiza, diríamos antes, ¿no? Ya dejamos la tiza, ahora estamos dedicadas al colectivo. Al colectivo, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, Patricia. Buenos días, Andrés. Estamos también con el economista Fernando Pacheco. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Andrés. Gusto de estar aquí en Radio Yarabim. ¿Qué tal? ¿Qué constataron? ¿Cómo están los planes de desarrollo concertados? Sí, justo este tema, este libro, trata de los planes de desarrollo concertado en la macrorregión sur. La macrorregión sur formamos imaginariamente desde Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco, Madre de Dios, Apurímac, 7 departamentos del sur del país, que bueno, pues quisieron hacer una mancomunidad regional. Hubo varios intentos en el gobierno de Toledo, hicieron una votación para que formemos una sola región. Solo Arequipa estaba de acuerdo, los demás no, cada uno quiere tener su microrregión. Pati Salas, ¿qué constataron estos planes de desarrollo concertado en las regiones del Perú? Bueno, lo primero que constatamos es que el futuro no se está debatiendo, sino que por el contrario se está haciendo la planificación sin preguntarse qué tipo de sociedad queremos, sino aceptando el modelo vigente, este modelo neoliberal basado en una matriz productiva extractiva y exportadora que nos viene ya desde hace unos 30 o 40 años y que desde la colonia venimos exportando minerales, ¿no? Lamentablemente el país, la región, la sociedad peruana ha perdido el impulso por preguntarse qué tipo de futuro quiere y cómo ese futuro va a beneficiar al conjunto de la población peruana y no solo a pequeños grupos, ¿no? Economista Fernando Pacheco, ¿quiénes debaten los planes de desarrollo concertado? Nos llaman, ¿no? Concertado, su nombre lo dice, deberíamos concertar entre la mayoría de sectores, ¿no? ¿Quiénes debaten estos proyectos? Lo que tú señalas es también parte del análisis que nosotros hemos realizado. Y a la conclusión que hemos arribado es que la participación y en tal sentido la concertación de estos planes de desarrollo es bastante deficiente, por decir lo menos, ¿no? Se convoca a representantes de organizaciones, entre comillas, de la sociedad civil, pero no hay pues ni el presupuesto ni el ánimo de parte de las autoridades para que verdaderamente la población esté representada. Se escogen a unos cuantos representantes que van más que todo a pelear, a luchar, a discutir la obra o la obrita concreta para su comunidad, para su barrio, para su calle, sin esa visión de desarrollo para el conjunto de la región o para el conjunto del distrito, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este caso la CEPLAN,
que es quien distribuye, quien da los formatos para la elaboración de estos planes de desarrollo, se conforma con simplemente las listas de participación y no la calidad de la participación. No es un proceso, ¿no? Es simplemente un acto en donde las consultoras, que son generalmente las que desarrollan estos planes de desarrollo a nivel municipal o a nivel regional inclusive, dan el checkpoint de las personas que asistieron. Entonces, Pati Salas, no son las personas indicadas los que participan en este proceso de debates. Claro, digamos, lo que pasa es que esas personas que participan no son lo suficientemente representativas del conjunto de la población. Entonces ahí yo creo que hay que hacer una crítica porque la discusión de un plan de desarrollo concertado debería ser un espacio de discusión política acerca de qué queremos hacer en el futuro en nuestra región para favorecer a las mayorías, ¿no es cierto? Ver qué es lo que le conviene a las mayorías. Y nadie, ni las autoridades que convocan, ni la metodología del CEPLAN, y lamentablemente las propias organizaciones sociales, se preocupan en que convoquemos a organizaciones lo suficientemente representativas y que en el proceso del debate se planteen temas de fondo, ¿no? Entonces, ¿a quién favorece una obra u otra obra? Digamos, dos temas que se han venido debatiendo en últimos días en Arequipa tienen que ver, sí, con dos proyectos hacia el futuro, Tía María y Majecito, ¿cierto? En Tía María estamos defendiendo el agro, estamos defendiendo el medio ambiente, estamos defendiendo la viabilidad de obras como el gasoducto, ¿no es cierto?, o el puerto de Corío, que parece que contravienen con lo que es Tía María. Por eso decimos en Arequipa, Tía María no va. Y en Majeciguas, más allá de la discusión de si lo hace el gobierno regional o el central, que yo creo que debería ser el regional, no estamos discutiendo qué tipo de agricultura vamos a hacer ahí. Si la vamos a dar a grandes empresas para que exporten y solamente generen un poquito de empleo en malas condiciones, porque nosotros ya sabemos, nos quedamos con la payapa. Exacto, ¿no? Pero además, peor que eso, porque los empleos en esta área, como sabemos, tienen bastante beneficios para los empresarios. Entonces, tienen menos vacaciones, tienen menos ETS, tienen menos derechos. Y no nos ponemos a pensar en una lógica, primero, del derecho a la tierra y a la agricultura que tienen muchos trabajadores o agricultores o campesinos, y tampoco en la seguridad alimentaria. No podemos enfrentarnos a este ministro de Agricultura que nos dice, en el Perú no hay hambre. Cuando Se estamos come viendo, bien, claro, se come bien. El INEI posteaba en su X que 2 de cada 5 niños tienen anemia. Sí, sí. Y cuando hacemos Majeciguas 2 no pensamos en eso. Ese tipo de discusiones son las que queremos despertar con la discusión de este análisis. El análisis metodológico es interesante, hay que hacerlo, pero nos parece más importante el análisis del contenido que nos debe llevar efectivamente a un debate sobre el futuro. ¿Futuro para quién? ¿Para nuestros niños que están con anemia? ¿O para que algunas empresas sigan teniendo buenas ganancias? Conversábamos, Pati, en una reunión en Radio Yarabí, que nuestra idea de crecer es crecer juntos, ¿no? Entonces, si alguien está quedando, tenemos que jalar al que se está quedando, no te quedes. Decimos aquí, hasta la presidenta dice, hermanos, si somos hermanos, pues crecemos juntos. El que está un poco desvalido, el que está, entonces jalamos, y queriendo ponerlo, nunca vamos a llegar a la igualdad, pero acá a la equidad sí, ¿no? Economista, Patricia, no son los representantes quienes participan, pero la representatividad también se vino abajo en los años 80, cuando yo llego a Arequipa había pues AUPA, que representaba cerca de 300 pueblos jóvenes. Así es. Había una organización. SUTE representaba a todos los profesores, ¿no? La FUA y de la Católica representaban a todos los estudiantes, se discutían los temas.
¿no? Igual eran de otros sectores, ¿no? La CCP en las comunidades campesinas tenían reuniones permanentes, ¿no? Y eran representantes. Hoy día no tenemos. ¿Con quién tenemos que conversar? Bueno, yo creo que lo primero que hay que señalar es por qué esos niveles de representación social, de organización popular, se han prácticamente desaparecido. Y yo creo que acá también tiene un nivel de responsabilidad lo que es el modelo económico. No nos olvidemos que ya en el gobierno de Alan García, con la hiperinflación que hubo, eso también afecta o afectó los niveles de organización. Hoy en día, de igual manera, ¿no? Desde el gobierno de Fujimori, que es donde de manera más contundente se comienza a aprobar la política neoliberal, es una política de desgaste y destrucción de la organización social, ¿no? Hoy día el 90-95% de la población es informal, ¿no es cierto? Hoy en día en el país existen más o menos, se calcula una cosa de 120-125 mil trabajadores en minas. Pero de esos 120.000, 125.000, aproximadamente 76.000 trabajan para contratas y subcontratas, en donde es difícil, por ejemplo, el proceso de sindicalización. Antes teníamos una Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, hoy es imposible. Entonces, también el neoliberalismo lo que ha hecho es destruir la organización y el tejido social al interior del país. Es por eso que es hoy en día más difícil una respuesta, por ejemplo, al gobierno de Dina Boluarte. Entonces, contra esa situación también de debilidad del movimiento del tejido social es que se desarrollan estos planes de desarrollo o que el gobierno desea sacar a como dé lugar proyectos antidesarrollo, porque yo sí los llamo, son proyectos antidesarrollo, lo que sería Tía María o la actual naturaleza que se le quiere dar por un ministro agroexportador, representante de los agroexportadores, que se le quiere dar a Majes Siguas II. Y cree el ministro que comemos todos como él, ¿no? Bueno, pues 30.000 soles de sueldo. Sí, entonces, claro, con eso su alimento es contundente. Y ayer comentábamos aquí en Radio Yaraví, allí en Puno, mi tierra natal, desde febrero hasta agosto, septiembre, los campesinos que forman casi la mayoría de puneños comen papa con chaco. El chaco es la tierra blanquita, papa con chaco, desayuno, almuerzo y comida. Y a veces comen un poquito de caldito, con un poquito de arroz, con cebada molida, es su comida. Así es. Papa con chaco, carbohidratos. Mira, Andrés, esta última semana ha salido un informe, ha sido publicitado un informe de la FAO, que es la Organización Mundial de la Alimentación, de la cuestión agraria, ¿no? Y ahí dan cuenta que 17 millones y medio, más de 17 millones y medio de peruanos enfrentan inseguridad alimentaria. Sí, en respuesta a eso el ministro dijo pues que comemos contundente los peruanos. 17 millones y medio, ¿no? Entonces, y esas son los efectos, yo creo. Es un problema, pero es un efecto del actual modelo económico que tenemos en el país, ¿no? Entonces, Pati Salas, frente a eso, ¿cómo se hacen los planes de desarrollo? Bueno, los planes de desarrollo se hacen con la metodología que propone ese plan y que viene desde la época del año 2000, cuando cae el gobierno de Fujimori y que se llama el presidente de transición Paniagua, establece como una forma de acercamiento del Estado con la sociedad estos espacios de concertación y la planificación como una forma de ordenar el Estado. En esa época se hablaba de que había que haber políticas de Estado, tenía que haber formas de diálogo de la sociedad civil con el Estado, ¿no es cierto? Entonces, nace, digamos, con esa buena intención, pero en el camino se va desfigurando porque no hay algunas condiciones fundamentales. Uno, que el Estado tenga la suficiente información y condiciones técnicas para planificar. Es más, no le gusta mucho planificar porque saben que al final la voluntad política desordena cualquier plan.
Y segundo, que ya no habían estas bases representativas de la sociedad civil, como se ha estado comentando hace un momento, para que pudieran eso, representar los intereses de las grandes mayorías nacionales, ¿no es cierto? Y ya nos había calado mucho el tema de el modelo neoliberal y que las inversiones y que la exportación. Entonces, todos estamos desesperados por las inversiones. Si no hay inversiones, no hay crecimiento. Yarabí. Es verdad, necesitamos inversiones, pero ¿para qué crecimiento? ¿Quién cómo, y cómo debe crecer? Entonces, ese tipo de preguntas son las que debieran hacerse en el plan concertado. En el momento que están en la reunión, esas preguntas debíamos hacernos y no se hacen, ¿no es cierto? Se hace normalmente una conferencia, después empiezan a discutir y cada uno quiere su obra. Entonces, ¿qué hacemos con los grandes proyectos? ¿Qué hacemos con la inversión? ¿Qué tipo de crecimiento? ¿Creemos en ese crecimiento que va a chorrear, como se decía en la época de Toledo? Es la que nos almorzamos todos. Si no hay crecimiento, no hay empleo, ya. Ha habido inversión, ha habido crecimiento, pero no ha habido empleo. Entre el 70 y 80% del empleo es informal. Entonces es momento, bueno, ya fue momento hace rato, pero en este momento nosotros proponemos que hay que discutir eso, ¿no es cierto? No es suficiente esa inversión, no es suficiente esas reglas de inversión, necesitamos otras reglas de inversión, necesitamos ampliar la base productiva, más industria, más valor agregado. Nunca nadie se planteó por qué, si somos los primeros exportadores de cobre, no fabricamos alambres de cobre. Sí, todo es para afuera, ¿no? Los queremos mucho a la gente de afuera, los amamos, por eso exportamos todo, queremos mandarlo nomás así como está. Muchos decían exportamos tierra. Estamos en el programa La Picantería de Radio Yarabí, conversando de nuestra Arequipa, en nuestra macro región sur, cómo se hacen los planes de desarrollo concertado aquí en Arequipa, con Patricia Salas, con el economista Fernando Pacheco, conversando sobre este tema. En salud se discute mucho el tema de salud. Tenemos 4 hospitales que comenzaron casi más o menos ya va a ser 10 años, ¿no? Y no se acaban hasta ahora, 8 años, demorando esa construcción. ¿Se planifican esos temas? ¿Cómo hacer más hospitales? ¿En qué tiempo se van a hacer? ¿Están planificados? ¿Cómo es la planificación social, Pati Sanz? En realidad, en la infraestructura, sea de salud, educación, en general, se planifica muy poco. No se piensa en dónde está la población, cuántos son, qué problemas tienen, y en función de eso pones el hospital, la escuela, el puente, la carretera. La mayoría de los casos tiene que venir por presión popular o por capacidad de gestión de algún alcalde o algún gobierno regional que va y se mete de un ministerio a otro ministerio y logra el presupuesto, ¿no es cierto? O porque tiene canon o por cualquier cosa. Lo que no garantiza que ese hospital o esa escuela o ese puente está en el sitio donde es más necesario. Y es otra constatación en los planes, que vemos que no analizan las problemáticas de fondo. Entonces, en salud efectivamente hay cosas de hospitales, hay algunas cosas relacionadas a mejorar el personal de salud o el financiamiento, pero no hay nada de estrategias para vida saludable. No hay nada de salud preventiva, no hay nada que tenga que ver dónde están las personas que tienen agua o no tienen agua. La salud depende mucho del agua potable. Si no tenemos agua potable nos vamos a enfermar sí o sí. O de comer contundentemente, como dice el ministro. O de comer, digamos, adecuadamente, o como recordaba Fernando en el programa de radio de Caja Resonancia la semana pasada, en que se mueran 200, 100, 300 personas por frío. Y no vamos a decir que eso es nuevo, ¿no es cierto? Todos los años, ¿qué hacen? Recolectar frazadas. Entonces, no hay una política que asegure el estado saludable de los ciudadanos, de las ciudadanas, de las personas
en general, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a afirmar que no hay una mirada de derechos? ¿Y qué es lo que proponemos para el debate? Que se discuta qué derechos tiene la población y en función de esos derechos, qué problemas, y en función de los problemas, las necesidades, y en función de las necesidades, las soluciones. Ese tipo de ruta no se sigue. Igual, si vemos vivienda, por ejemplo, ¿cuáles son la problemática de vivienda acá? Titular. Claro. Cuando la problemática de la vivienda es acá, que tendría que haber programas interesantes, grandes, masivos, de vivienda social. Si el Estado se ocupara de buenos programas de vivienda social, no tendría que estar pensando ahora cómo va a llegar agua en medio del desierto, donde ya se está urbanizando toda la parte entre Arequipa y La Joya, ¿no es cierto? Sí. O el cono norte, porque la gente necesita vivienda, entonces ¿qué hace? Invade. Y después lucha por el agua, lucha por la luz. Si viéramos a la inversa, un Estado que mira cuál va a ser la necesidad de vivienda de la población y tuviera programas de vivienda, podría entonces satisfacer esa necesidad sin que haya la necesidad también de invadir o soluciones individuales. Hay avivatos que invaden terrenos, tienen 4, 5, 10 lotes, ¿no? Y los que realmente necesitan parejas jóvenes de clase media están al lado de papá, mamá, de la suegra, ¿no es cierto? No se atreven a ir al campo a invadir, ¿no? Entonces ahí doble... Son presa de los traficantes de terrenos, sí, o de los especuladores de terrenos. Otra vez estamos en una lógica de planificación del desarrollo que no mira las necesidades de la población ni los derechos de la población. Entonces, porque si tuviéramos una mirada así, entonces podríamos tener la población un poco más cerca del centro urbano, con edificios de 3, 4 o 5 pisos, con servicios básicos, escuelas, vivienda, etcétera, ¿no es cierto? Y incluso no para repartir indiscriminadamente, pueden haber programas de alquileres con precios sociales o de venta que se llama a largos plazos. Como fue de alguna manera todo Vinatea Reynoso, la Campiña, ¿no es cierto? Pero ahí no me quedó. Economista, en el tema de educación, ¿cómo se va planificando? En educación, años no despegamos, estamos ahí casi entrampados, la educación no va creciendo también. ¿Cómo se planifica eso? Bueno, en primer lugar, yo creo que en el tema de educación, de igual manera, tenemos que plantearnos el debate qué tipo de educación es la que necesita el país. ¿Qué tipo de educación es la que nos puede aliviar el camino hacia una sociedad en donde todos más o menos podamos vivir de manera digna? Y lo que sucede con la educación es que, estando dentro de la lógica neoliberal, se permite la existencia de universidades privadas, de institutos privados, de escuelas primarias, secundarias, básicas, privadas, ¿no? Entonces, esta situación ha hecho de que, por el otro lado, ¿no?, sin la existencia o la práctica anulación de SUNEDU, la calidad también disminuya, ¿no? Entonces, el problema de la educación está ligado también al modelo económico, aunque a nosotros nos pueda parecer bastante distante, ¿no? Porque el actual modelo económico lo único que requiere es que un 30% de la población tenga un empleo adecuado. Entonces, si votamos o una facultad de derecho aquí en Arequipa de una universidad vota 600 abogados al año, ¿dónde esos 600 abogados van a conseguir un empleo, un trabajo? Entonces, la educación no está en relación a un proyecto de desarrollo. No, si solamente nosotros nos centramos en un modelo primario exportador, pues entonces el empleo se va a ver resentido. Miren que la minería aporta al Producto Bruto Interno aproximadamente el 9%. 9% es minería, pero al empleo solamente contribuye con el
1,9, 2,5% del empleo formal estamos hablando. Entonces, pues, ¿no? Si ese modelo de desarrollo continúa en el país, de desarrollo entre comillas, la educación se va a ver afectada, porque va a ser una educación mediocre, en tanto y cuanto, en primer lugar, tenemos las empresas educativas que desean ganar dinero, desean ganar plata, y para ganar plata en la educación no es que tienes que pagar bajos salarios a los docentes, tienes que tener locales no adecuados para la educación, tienes que desarrollar carreras en donde no se necesite demasiada inversión como sean las ingenierías, ¿no es cierto? Para estudiantes que una vez culminada su carrera universitaria no van a encontrar empleo, porque solamente el 30% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado. Entonces, todo esto va imbrincado, ¿no? La educación, el modelo de desarrollo primario exportador y el conjunto de la problemática social que se vive hoy en día en el país. Pati, frente a eso, pues estamos entonces tan mal, ¿por qué no reaccionamos? ¿Por qué no pensamos diferente? No nos juntamos y empezamos a decir algo diferente. Porque todo proyecto económico tiene también un proyecto cultural. Entonces el proyecto económico neoliberal ha sido acompañado de un proyecto cultural en donde nos han ido machacando algunas ideas que se han, digamos, visto validadas con la realidad. Si tú solo buscas tu destino, no pasa nada. El Estado es corrupto, es ineficiente, no sirve. Entonces, en lugar de corregir o mejorar el Estado, salte del Estado, ¿no es cierto? Si tú quieres ser alguien en la vida, tienes que ser emprendedor, no solidario, tienes que ser emprendedor, ¿no es cierto? Entonces, los medios de comunicación han forjado, digamos, un conjunto de ideas que van en ese sentido. Y eso lo vemos también acá en el texto, cuando analizamos las visiones de desarrollo y vemos qué tipo de ideas, discursos, valores hay en el texto, es el mercado, el mercado, el mercado. Entonces, el mercado aparece como un ente que parece que tuviera voluntad propia. ¿No es cierto? Es una especie de, no sé, pues otro Dios que tiene voluntad propia y decide qué es lo mejor para el conjunto de la sociedad. No, señores, el mercado está compuesto de agentes, de empresas, compradores, vendedores, que vamos poniendo nuestra capacidad de negociación en ese espacio, ¿no? Y ya hemos visto cómo mientras más grande es la empresa, más capacidad tiene de manejar el mercado. En Arequipa tenemos un ejemplo clarísimo, Gloria, ¿no es cierto? Una empresa decide cuánto cuesta la leche. Claro. ¿Cuál mercado es ese? ¿Y qué leche tenemos que tomar? Pero además, claro, que nos vengan a decir que la competencia, que la oferta, demanda, regula la asignación de los recursos, no es verdad. Gloria decide cuánto cuesta la leche en Arequipa. Igual con la chela. Antes Arequipa tenía su propia cerveza, Cusco tenía su propia cerveza, y ahí ahora una sola empresa. Una sola empresa. Antes, para hacer la cerveza arequipeña, Arequipa, en las zonas altas de Caylloma, parte de la Unión, se producía cebada. Cusco también producía cebada, ¿no es cierto? Hoy día no se produce cebada, toda la cebada viene importada. Y ya no se usa cebada tampoco. Claro, porque ahora te venden de trigo, de maíz, de lo que sea, pero digamos, para poner un ejemplo de lo que son el valor agregado, pues, ¿no? Entonces, claro, cuando haces cerveza, efectivamente al producto agrícola le agregas valor. ¿Qué significa agregar valor? Que le pongo trabajo, que pago salarios, que pago en tecnología, que pago impuestos, etcétera, ¿no es cierto? No es solamente lo que me cuesta el granito de cebada sacado del campo. ¿A quién le estamos agregando valor? ¿A la cebada que viene de Argentina o de Europa? Porque ya nosotros no producimos esa cebada, ¿no es cierto? Y por el contrario, nuestros pequeños y medianos productores agrícolas que producen el pan llevar, eso que comemos todos los días, están absolutamente abandonados de la política pública, ¿no es cierto? Y a ellos, a ellas, no se les ayuda no solo a mejorar su forma de producción, sino a agregar valor a sus productos, ¿no es cierto? A ver, a nosotros nos dicen que es un pecado que el Estado intervenga en la economía y en el mercado, que no se debe subsidiar nada porque eso produce corrupción y no sé cuántas cosas.
La agricultura en Estados Unidos y los principales países europeos es subsidiada por el Estado y con grandes montos que hacen viable la actividad agrícola para asegurar la alimentación de sus poblaciones. Y no solo ello, ¿no? Sino porque hoy en día en el mundo está habiendo todo un proceso de reconfiguración. A partir de esta lucha por la hegemonía mundial entre Estados Unidos, China, los países europeos que en el tiempo de la globalización dejaron todas sus industrias trasladarse hacia primero los países de Europa del Este y después hacia los países del Asia y después finalmente hacia China, hoy en día están en una política de reindustrialización. O sea, Estados Unidos con Trump y con Biden han dado cientos de miles de millones de dólares para poder reindustrializar Estados Unidos. Y de igual manera lo han hecho a partir, por ejemplo, de lo que ha sido la epidemia del corona, la epidemia del COVID, los gobiernos de la Unión Europea y la propia Unión Europea en relación a las industrias europeas. O sea que hoy en día, más allá de lo que dicen nuestros economistas neoliberales aquí en el Perú, en todo el mundo al cual ellos deberían mirar con mayor atención, está en un proceso de reindustrialización. El problema es si están llegando a tiempo a esa reindustrialización. Porque hace poco leía yo un informe económico en donde de las 20 empresas más grandes que producen inteligencia artificial generativa, 12 de ellas son chinas. Recién en cuarto lugar viene la IBM, que es norteamericana. Entonces, ya hay inclusive los postulados del neoliberalismo en cuanto a no participación del Estado en la actividad económica, a desarrollar las ventajas competitivas, es decir, producimos lo que nos da más dinero. Está siendo dejada de lado, ¿no? Y acá sí, lo que tenemos nosotros que tener es una matriz productiva diversificada, donde los ejes sean la agricultura y un proceso de industrialización inclusive de nuestros recursos naturales, del cobre. Por ejemplo, ¿no? Sí, y se habla mucho de la ecología en este tiempo, Pati, ¿no? La ecología, que debe empatar con la agricultura. Imagínense, tenemos 40.000 hectáreas más regadas en Arequipa, hay también mayor oxígeno habría allí, ¿no? Arequipa tiene posibilidad de irrigar hasta 100.000 hectáreas. Cuando está de presidente regional Juan Manuel Guillén, nos informaba que en tales lugares hay posibilidad de irrigar, de hacer represas y podemos tener 100.000 hectáreas fácilmente, pero falta una decisión política. ¿Por qué no achuntamos por ahí? Falta decisión política, falta mirar las cosas más en conjunto, porque medio ambiente implica muchas cosas. Implica agotamiento de recursos, que después vamos a sentir su ausencia. Otro tema es cómo ensuciamos, ¿no es cierto? Cómo contaminamos el agua, el aire, el suelo con los humos de los carros o con los, los residuos industriales. Y la otra también es cómo estropeamos el medio ambiente, que significa, por ejemplo, como una irrigación que aparentemente parece, claro, irriguemos el desierto, traigamos el agua de acá para allá, irriguemos el desierto y ya. Pero nosotros aquí en Arequipa estamos teniendo graves problemas con las irrigaciones, porque lo que ha sedimentado, lo que ha resumido del agua, ha salido por otra parte, y hay zonas en las que estamos en un problema de grave riesgo de equilibrio, porque pueden colapsar, ¿no es cierto? Es decir, el agua, es más, tenemos una laguna en medio de Arequipa y Mollendo que no existía. ¿De dónde sale esa agua? Entonces, cuando hablamos de esos grandes movimientos, por ejemplo, de agua, de tierras, tenemos que pensar en los impactos también en el medio ambiente en ese sentido. ¿No será mejor en algunos casos, trabajar de manera más intensiva esos sectores agrarios donde están las fuentes de agua? Actualmente tenemos un grave problema de abandono de tierras en las zonas medias y medias altas, ¿no es cierto? Aquí mismo, en las zonas de Polobaya, Poxi,
ya hay sitios que simplemente no se siembran, ¿no? Sí. Entonces sería más fácil, ecológicamente más sostenible, que se llama, está más cerca de la ciudad, inclusive en lógica de mercados, repotenciar todas estas zonas o meterse otra vez en un proyecto de cientos de miles de millones eh, para un trasvase de agua en un desierto en donde incluso la gente tiene que trasladarse allá. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que pensar con cuidado. Y ese es un tema, por ejemplo, que está en todos los planes, dice que van a ser desarrollo sostenible. Ya. Pero cuando vamos a ver qué tipo de acciones estratégicas hay, unita por aquí, unita por allá. Otra vez, no se mira el problema en su profundidad y en su complejidad, y se habla de pequeñas recetas que por aquí o por allá aparecen, ¿no? Es que cuando el COVID, mucha gente decía, no, hay que tomar kion, no, hay que comer cuy, no, ¿cuál era el matico? ¿No es cierto? Eh, claro, la gente está desesperada y busca cositas, y había personas que sí se compraban esas, comillas, recetas diversas, y como sociedad no veríamos, a ver, ¿cuál es el problema? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Para trabajar ahí, ¿no es cierto? Ese es un problema fundamental de planificación que hemos visto. Los problemas no se tratan a profundidad y se escoge recetas que están sueltas por ahí, ¿no? Ahorita hablaban de educación. No se analiza en qué consiste el problema del aprendizaje, no se analiza cuál es el derecho a la educación, no se analiza para qué es la educación de nuestros estudiantes. Pero, ¿sabes qué? Hay que evaluar. ¿Sabes qué? Hay que capacitar maestros. Entonces hay recetitas puestas. Se discute las recetas sin discutir el problema. Es como que vas al médico, tómate una aspirina. Y el médico no te ha hecho un diagnóstico, una ecografía, un análisis. Ese es nuestro sistema de planificación. ¿Y por dónde debe ser, Fernando Pacheco? ¿Por dónde debe ser esa planificación? ¿Por dónde debemos comenzar? Y ya el próximo año vamos a vivir año electoral, ¿no? Y el 26 nos va a eclipsar todo eso. Tenemos elecciones generales. Ahora vamos a tener que elegir senadores también, aparte de diputados, senadores, presidente. Después inmediatamente vamos a empatar con las elecciones regionales, municipales. Nos vamos a tosigar de elecciones. Vamos a tener ¿Y por dónde ven nuestros políticos, pensantes, cerebros? ¿Cómo debemos comenzar a planificar? Bueno, yo creo que, comenzando por lo último que tú señalas, Andrés, ¿no? Políticos. Tenemos políticos en el país, tenemos una clase dirigente hoy en día en el país. Nosotros lo dudamos. O sea, nosotros no pensamos de que haya una clase dirigente en el país que pueda encabezar, que pueda señalar, ¿no?, un proyecto nacional de desarrollo, ¿no? Es por eso que nosotros hemos comenzado en plantear, nosotros queremos contribuir como colectivo a plantear el debate sobre ese proyecto nacional, sobre ese proyecto regional. Estamos más o menos a 16 años de los 500 años de la Fundación Española de Arequipa. Y la cosa es, queremos llegar a esos 500 años con las mismas características que el desarrollo, entre comillas, ha tenido hoy en día en Arequipa. Nosotros pensamos que no, que es necesario empezar el debate, la discusión acerca de qué Arequipa queremos hacia el futuro. ¿Queremos una Arequipa minero exportadora? ¿Queremos una Arequipa extractivo exportadora? ¿Queremos una Arequipa que solamente se concentre en exportar minerales y productos agropecuarios? ¿O queremos una Arequipa que tenga una diversidad productiva en donde el agro se articule con la industria y lo extractivo se articule también con la industrialización? ¿Qué Arequipa queremos para el futuro? Esa es la discusión que nosotros queremos despertar, contribuir aquí con el libro y con el trabajo que realiza el colectivo, ¿no? O sea, yo creo que poniéndonos de acuerdo en eso va a ser mucho más fácil la planificación de ese desarrollo, de esa visión, de esa utopía, entre comillas, si queremos denominarla de esa manera, ¿no? Porque hoy en día no interesan los instrumentos, la planificación es un instrumento, ¿no?
no interesa ese instrumento, ¿no? Lo que tenemos antes que definir el instrumento es definir esa visión de desarrollo alternativa a la que hemos tenido en los últimos 40, 50 años, ¿no? Es triste pasar por el Parque Industrial de Arequipa, por lo que fue el Parque Industrial de Arequipa, ¿no? ¿Queremos seguir teniendo ese tipo de desarrollo o queremos otro tipo de desarrollo en donde pues haya vida digna para los habitantes de Arequipa y del Perú? Pati Salas, ¿por dónde esa visión? ¿Qué visión debemos de tener para nuestra región, por lo menos nuestra región? Yo creo que tenemos que recuperar la idea que la región somos personas que tenemos derechos, que necesitamos empleo, que necesitamos seguridad alimentaria, ¿no es cierto? Y en esa lógica organizar la economía. Entonces, nosotros invitamos a debatir los problemas de fondo y no a entretenernos en soluciones. Evaluación sí, evaluación no. ¿Evaluación de qué? ¿Para qué? ¿No es cierto? Entonces, debatamos los problemas de fondo, pongamos a los políticos contra la pared, que no dejen de hablar de seguridad alimentaria, que no dejen de hablar de empleo digno. El empleo casi no aparece en los planes como un problema, ¿no es cierto? Que dejen de pensar que la informalidad se combate con cultura tributaria. La informalidad no es un problema de cultura tributaria, es un problema de estructura económica, ¿no? Entonces, la invitación es a eso, debatamos. Creo que los medios tienen un papel muy importante en abrir cada vez más espacios de debate, pero démosle un tiempo al debate con los problemas trabajados en su complejidad y no solamente en el sensacionalismo de la noticia del día. Entiendo que la noticia del día se tiene que abordar, por supuesto que hay que hacerlo, que si Majes el gobierno regional o el gobierno nacional, sí, es importante hacerlo, pero ¿qué estamos discutiendo detrás de eso? Estamos discutiendo descentralización, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de Majes, ¿es solamente quién lo opera o es qué tipo de proyecto y a quién va a beneficiar? Yo creo que eso es lo que estamos proponiendo. Entonces invitamos al público, a los medios, a utilizar este documento como una excusa para el debate, ¿no es cierto? ¿Y cuánta gente está comprometido en este grupo del colectivo de ustedes hasta el momento? En primer lugar hay que señalar, el colectivo no somos una organización partidaria, no somos una organización política en el sentido de que pensamos presentarnos a las próximas elecciones, no. El colectivo es el colectivo Laboratorio de Política y Cultura, es un grupo de ciudadanos que viven en Arequipa, no todos somos arequipeños o arequipeñas, ¿no? Que desarrollamos 3 tipos de actividades dentro de este colectivo. Una primera de ellas es la de análisis y formulación de alternativas, ¿no? Una segunda es la de difusión. El colectivo sale por redes sociales, tiene un programa radial, y una tercera es la de formación política, ¿no? Entonces, las características del colectivo es que tiene una perspectiva en el sentido de ampliar el horizonte socialista. Ello para nosotros significa luchar por una democracia integral, ¿no? Por vida digna para todos los peruanos, respetando las diversas opciones que tengan los peruanos, ¿no? Pero entonces es un equipo multidisciplinario, es un equipo compuesto por economistas, abogados, pobladores, trabajadores de industria, que nos juntamos alrededor de esto, ¿no? De iniciar un debate serio, contribuir a un debate serio sobre el futuro de Arequipa, el futuro del país, y para ello necesitamos cuestionar lo que no se ha cuestionado en los últimos 30, 40, 50 años en nuestra región y en el país. Para las elecciones del 2026, ¿cuánto se habría avanzado en esa propuesta de ustedes? Muy atrevida, podemos decir, ¿no es cierto? Mira, yo no creo que mucho en realidad, pero tenemos que ser intensos en poner temas de fondo para el debate electoral. Como decía una de nuestras compañeras, hay que jugar a ser un perdedor digno, es decir, probablemente perdamos la posición que queremos poner en las elecciones, pero queremos que la posición esté con transparencia, que dejemos de edulcorar, de maquillar, ponerlo más suavecito para que la gente nos crea. Creo que hay que plantear los problemas de frente
en su complejidad y con su nombre, para que las personas se den clara cuenta de que hay alternativas. El debate político que ha venido sucediendo en el último tiempo electoral ha sido que no distingues derecha, de izquierda, de centro, dictador, no dictador, porque todos están teniendo más o menos las mismas ideas o las mismas propuestas, ¿no? Porque la izquierda creo que ha cometido el error de retroceder en sus banderas de defensa del derecho de la gente para hacerse más aceptable al mercado electoral, y ha terminado por desdibujarse. Entonces, ¿cuánto vamos a avanzar para estas elecciones en concreto? Yo creo que poco, pero aspiramos a que lo suficiente para que en el siguiente proceso, y quizás hacia los 500 años de Arequipa, podamos tener un debate mucho más consistente de cuál es el futuro de esta región en función del bienestar de las grandes mayorías.